Las reglas se crean para ordenar el caos. Imagínense si no hubiera ningún tipo de regla que penalice una mala acción de las personas. Sería todo un desastre, ¿verdad? Partiendo de esa base, en el fútbol las reglas se crearon, pero no siempre existieron. Entonces, ¿cómo hacían antes para jugar el fútbol sin reglas o acciones que penalicen una falta? Aproximadamente antes del siglo XIX en Inglaterra se jugaban distintos juegos parecidos al fútbol, pero sin árbitros, sin faltas, sin líneas definidas, sin guantes, sin bar, sin nada. Cada pueblo, escuela o región tenía sus propias reglas, es decir, no habían reglas universales como hay hoy en día, sino que cada zona tenía sus propias reglas. Algunas de ellas eran bastante violentas. Estaba permitido patear, empujar, agarrar y embestir a los rivales. ¿Qué pasaba si alguien pegaba de más? Lo normal es que le devolvieran los golpes. Incluso se generaban peleas que podía intervenir la policía debido a la gravedad de las peleas. Sabiendo todo lo anterior, ¿cómo fue que todo cambió a algo más civilizado como conocemos hoy en día? Escuelas inglesas como Eton, Harrow y Cambridge empezaron a darse cuenta de que tanto desorden y golpes terminaban en lesiones graves y partidos imposibles de jugar. Por eso comenzaron a crear sus propios reglamentos, y esa necesidad de unificar criterios llevó a que en 1863 naciera la FA con reglas oficiales. Las cosas empezaron a mejorar bastante, con reglas como los jugadores que no son porteros no pueden tocar la bola con la mano, limitar el juego brusco como zancadillas, golpes intencionales, embestidas. También establecieron el saque banda, el tiro de esquina y empezaron a definir de forma más clara cómo era un gol válido. También se fue marcando la separación definitiva entre el fútbol y el rugby, ya que hasta ese momento compartían muchos elementos, pero que terminaron siendo deportes totalmente diferentes. Sabiendo cómo hacían sin reglas ni faltas, avancemos un poquito más en el tiempo. Finales del siglo XIX llegan grandes cambios. Aparecen los árbitros centrales y los jueces de línea. Se formaliza el fuera de juego, aunque es algo muy distinto a lo que conocemos hoy en día. También se introduce el penal en 1891 para sancionar acciones graves dentro del área, y se estandariza el campo de juego, dimensiones, áreas, punto de penal y porterías con red, que se comenzaron a utilizar de forma oficial en la década de 1890. En 1970, durante el Mundial de México, nacen las tarjetas amarilla y roja. En los años siguientes también se profesionaliza el control del tiempo, las sustituciones, los penales y los tiros libres. En los años 90 llega otro cambio gigantesco, la regla del pase atrás en 1992. Esta regla prohíbe que el portero tomara con las manos un pase con el pie de un compañero. Este cambio transformó completamente la dinámica del juego y obligó a los arqueros a jugar mejor con los pies. Y así es como llegamos al año 2010. A partir de este año el fútbol empieza a tomar una forma muchísimo más tecnológica, ya que se implementan demasiadas tecnologías en el campo de juego. El Goal Line Technology fue la primera tecnología que se implementó. Esta fue aprobada en 2012 y se utilizó por primera vez en un torneo oficial importante en el Mundial de Brasil del 2014. Luego llega el VAR, que se implementa oficialmente en torneos FIFA desde 2018, que utiliza en situaciones clave como goles, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad. El fuera de juego y la mano se revisan cuando influyen directamente en estas jugadas. Funciona con múltiples cámaras desde distintos ángulos para ofrecer la mejor imagen posible según el criterio arbitral. Luego en 2022 se implementó lo que es el sistema de fuera de juego semiautomático. Este funciona con cámaras de seguimiento instaladas en los estadios. Se colocan 12 cámaras especiales bajo el techo. Estas cámaras apuntan 29 puntos del cuerpo de cada jugador 50 veces por segundo. Cabeza, hombros, rodillas, pies, caderas, básicamente todo. Con esta información se genera un esqueleto digital que permite detectar con gran precisión qué parte del cuerpo está habilitada o no según el render 3D que se genera. También en este mismo año se crea lo que es el balón inteligente. El ejemplo perfecto para describir lo que es el balón inteligente es la ola que se utilizó en el Mundial de Qatar en 2022. Este balón incorpora un sensor inercial en su interior que enviaba datos a la sala VAR 500 veces por segundo, indicando el momento exacto del contacto con la pelota. En este mismo año se empezó a utilizar lo que es la inteligencia artificial. Todos los datos anteriormente dichos se procesan mediante algoritmos que reconstruyen la jugada en 3D. Si hay un posible fuera de juego, el sistema genera automáticamente una animación que muestra el instante exacto del pase, la posición del atacante y del defensor que lo habilita o no. Luego de ese proceso interviene el factor humano. El equipo VAR revisa la animación y confirma la decisión según el reglamento. Por ejemplo, si el jugador interfiere o no en la jugada. En el Mundial de Qatar fue el primer torneo FIFA en utilizar esta tecnología de forma oficial. Se puede decir que funcionó bastante bien, ya que redujo los tiempos de espera en jugadas polémicas. Algunos goles fueron anulados por centímetros, pero con imágenes bastante claras, como el de Lautaro Martínez, Arabia Saudita. Al ver que sí daba resultados bastante buenos, se empezó a utilizar en competiciones de UEFA y en ligas de todo el mundo. Las ventajas que nos brindan esta tecnología
son muy buenas, ya que detecta fueras de juego imposibles de ver para el ojo humano, ya que son milimétricos. También la toma de decisiones es muchísimo más rápida. No elimina el criterio humano por completo, ya que la decisión final siempre la toma el árbitro, pero reduce considerablemente el margen de error. Otra cosa bastante curiosa es que prácticamente casi que todos los árbitros tienen criterios diferentes. Algunos sancionan todo, otros nada y otros son una mezcla entre esos dos. Entender por qué pasa esto daría para un video completo. Y hasta aquí este recorrido sobre cómo evoluciona el fútbol de algo totalmente primitivo a algo donde dependemos de la tecnología, ya que la tecnología se volvió tan importante como el partido en sí, ya que un error puede considerarse como la derrota o el gane para un equipo. Si llegaron hasta aquí fue porque les gustó el video, así que no duden en dejar un like, en suscribirse, en comentar qué les pareció, en qué puedo mejorar y también seguirme en redes sociales, que eso me ayudaría muchísimo. Sin más que decir, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.